Bueno, vamos a presentar a la doctora Janina Fasano, es licenciada y doctora en física del Instituto Balseiro, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Es magíster en filosofía e historia de las ciencias de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, y estancias de investigación prolongadas en los laboratorios Bell de Estados Unidos y en el Instituto Leibniz de Dresden, Alemania. Es profesora adjunta del Instituto Balseiro, es investigadora independiente del CONICET en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche y en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Es miembro de la Comisión de Administración y Comisión Directiva de la Fundación Balseiro. Es miembro del Comité Científico del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es miembro de la Comisión de Bajas Temperaturas C5 de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Investiga la materia de vórtices y las propiedades electrónicas a escala atómica en superconductores, es decir, los materiales que conducen la corriente eléctrica sin disipación. Realizó importantes contribuciones en el uso de vórtices superconductores como un sistema modelo para explorar las propiedades estructurales de estados exóticos de la materia. Cuenta con una extensa producción en revistas internacionales con referato, 63 artículos según Scopus, y es evaluadora en revistas especializadas sobre materiales y física de la materia condensada. Ha obtenido el premio Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt en 2021 y el premio Hussein en Física, Matemática y Ciencias de la Computación y Astronomía, perdón, del Ministerio de Ciencia de la Nación Argentina en el 2021 también. Doctora, muchas gracias por estar acá y bueno, escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Leonardo y Luis por haberme invitado y por el interés en el trabajo que hacemos en el laboratorio. Eh, Espero, de nuevo, bueno, vuelvo a pedir disculpas que las tribunas están en inglés, pero bueno, ya tenía la charla preparada así, no me di cuenta con tiempo, espero que las puedan seguir. De todas maneras, no hay mucho texto. Como bien decía Leonardo, yo soy investigadora en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y además miembro del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, que es un instituto de doble dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET. Y soy profesora del Instituto Balseiro, estamos acá en Bariloche, en el Centro Atómico, muy cerquita de Chubut, así que existe la posibilidad de visitar el Centro Atómico, así que si alguna vez pasan por Bariloche, ojalá puedan arreglar una visita o nos escriben y hacemos una visita al laboratorio y pueden conocer el tipo de experimentos que hacemos. Entiendo que la audiencia, la mayoría son estudiantes del profesorado en física. Yo también di clases en el programa profesora en física de la UNR, unos 2 años nomás, hace 6, 7 años más o menos. Y recuerdo muy bien que toda la parte de experimentos es algo que siempre se quiere reforzar en la carrera de profesorado y es difícil porque hay que contar con instalaciones específicas, así que está bueno si ustedes tienen la posibilidad de visitar el centro atómico y de ver las facilidades experimentales que tenemos. Está abierto también, hay una escuela de verano para profesores en física, hay varias actividades que están abiertas para profesores de física. Así que cualquier cosa tienen mis datos de contacto y mi contacto. Pero bueno, hoy me voy a tratar de contar un poquito de la hiperuniformidad en la materia de vórtices superconductores, que es uno de los temas en los cuales hemos estado trabajando en el laboratorio con los chicos, con los estudiantes que trabajan bajo mi dirección. Y acá, bueno, las personas más importantes son ellos. En esta foto son acá donde dice experimentos. Este trabajo que yo les voy a contar resulta de las tesis doctorales y de maestría de 6 estudiantes que han hecho experimentos conmigo en el laboratorio: Jazmín, Gonzalo, Joaquín, René, Rocío, que está trabajando ahora, y Raúl. Ellos han realizado experimentos en distintos materiales para estudiar un problema más general. Nosotros teníamos una pregunta general que ya les voy a contar cuál es, pero tratamos de responder a esa pregunta estudiando distintos sistemas materiales superconductores, porque siempre tratamos
en el laboratorio hacemos el esfuerzo de hacer experimentos para entender un fenómeno, pero tratar de ver cuán general es ese fenómeno, ¿no? Y una forma de ver cuán general es ver cómo en distintos materiales se manifiesta, qué características tiene, y eso ya les voy a ir contando. Y también, voy a contar un poquito el trabajo de Federico Elías, que es un estudiante que hace simulaciones teóricas de los sistemas que nosotros estudiamos en el laboratorio. Lo hace bajo la dirección de Alejandro Colton, que es un físico teórico también, del laboratorio de teoría de la materia condensada, acá en el Centro Atómico Bariloche. Está haciendo entonces la tesis en codirección con Alejandro y conmigo, porque otra cosa que también tratamos de hacer los físicos es de, si tenemos un sistema que estudiamos en el laboratorio, tratar de modelarlo de alguna manera para entender de una forma simplificada qué es lo más importante de la fenomenología que observamos y cómo depende de ciertos parámetros. Tenemos la suerte en el Centro Atómico, en la gerencia de física, de poder contar acá nomás a 10 metros con teóricos y los teóricos a 10 metros con nosotros del laboratorio para trabajar en conjunto y tratar de entender los fenómenos desde el punto de vista experimental y teórico. Y en este estudio fue muy importante contar con muestras de muy buena calidad, y las muestras de muy buena calidad, las muestras de materiales superconductores fueron crecidas en hornos de nuestro laboratorio, en hornos específicos que se usan para crecer muestras. La persona que tiene una gran experiencia en crecer esas muestras es Gladys Nieva, que es la persona que está aquí abajo a la derecha, que es investigadora ya principal de nuestro laboratorio, es profesora del instituto, y ella ha formado a varias personas que han crecido, han trabajado con ella, han sido sus estudiantes, han crecido muestras. En particular el trabajo que les voy a contar hoy también fue en muestras crecidas por Pablo Pedrazzini y por Lourdes Amigó. Y acá hay una foto de una persona que es un colaborador extranjero, que es Alan Cotran, porque también en el laboratorio solemos tener colaboraciones con laboratorios de otros lugares del mundo que crecen muestras distintas a las que hacemos nosotros. Y bueno, el tipo de imágenes que obtenemos nosotros en el laboratorio utilizando una técnica que se llama decoración magnética, es esta que les estoy mostrando acá. Miren, acá en realidad hay 9 imágenes. Estas imágenes son imágenes tomadas con un microscopio electrónico de barrido que nos permite observar la superficie de los materiales a escalas microscópicas. La separación entre estos puntitos blancos que ustedes ven en esta foto es del orden de 1 micrón. Entonces, usando un microscopio electrónico de barrido, podemos sacar fotos de la superficie de un material superconductor. El material superconductor es el fondo negro que ustedes ven allí. Y lo que ocurre es que hemos generado lo que se llama una red de vórtices, una materia de vórtices en estos materiales, y esos vórtices superconductores son lugares en donde el campo magnético penetra en la muestra, ¿no? Ustedes saben que en un material conductor común, como el cobre, si uno le aplica un campo magnético, el campo magnético en el cobre penetra, siempre penetra y penetra de forma homogénea, no hay, eso es lo común en un conductor. Pero cuando tenemos un material que es superconductor, habrán visto muchas representaciones, muchos videos en YouTube de que hay una pastilla que está sobre algo que está muy frío y levita. Eso es porque esa pastilla es superconductora y ese material tiene la propiedad de expulsar el campo magnético externo que se le aplica. Entonces expulsa el campo magnético externo, no lo deja penetrar como un material común como el cobre, y eso es un superconductor, presenta esa propiedad. Ahora bien, hay una familia muy amplia de otros materiales superconductores en los cuales el campo magnético sí penetra, y penetra, pero no de cualquier manera, penetra en forma de tubos de flujo que son los vórtices. Son como las líneas de campo se concentran en algunos lugares de la muestra y son como fideitos, estos vórtices son como fideitos en los cuales se concentran las líneas de campo. Y nosotros tenemos una forma de decorar las posiciones de esa línea de campo, que son estos puntitos blancos, y de sacarles una foto con un microscopio electrónico de barrido. Y esa es la foto que les estoy mostrando yo acá. Es decir, es la foto de las posiciones decoradas de los vórtices, o sea, es la foto de la red de vórtices o la materia de vórtices que se nucleó en este material superconductor. Y como verán ustedes,
La materia de vórtice que se nuclea en cada una de estas fotos es distinta. Acá vemos que es una red hexagonal. Acá en la del centro, no sé, ¿pueden ver mi mouse o no lo están viendo? Sí, 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 se puede ver, ¿Se ve? se puede ver Bueno, bien. aquí donde estoy señalando ahora, verán que la red es más desordenada. Después tenemos en el centro una imagen tomada en un material que tiene un desorden muy particular y que hace que los vórtices se ubiquen en líneas, como se ven acá. Este otro acá también, o si no, en este otro material, incluso hay algunas como estrías en donde no hay vórtices y líneas continuas de vórtices. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todas estas fotos? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Por qué las redes de vórtices que se están nucleando son tan diferentes, ¿no? En algún caso muy ordenado, como una red hexagonal, y en otras 100 líneas. Bueno, lo que está cambiando es que el material huésped, digamos, que recibe a los vórtices, que es la muestra superconductora, tiene propiedades físicas diferentes y tiene sobre todo desorden diferente, tiene defectos. Toda muestra que uno crece en el laboratorio, en general son materiales cristalinos, monocristalinos, es un monocristal de una muestra, pero no son para nada perfectos, muy lejos de ser perfectos. Son materiales que tienen los átomos arreglados en una estructura más o menos cristalina y perfecta, pero muy frecuentemente uno cada 100, uno cada 10 átomos, hay algún átomo que falta, es decir, tengo una vacancia, o hay un átomo de más y tengo un intersticial. O en el caso, por ejemplo, de esta foto que está en el centro acá, hay un plano completo de defectos. O sea, todo a lo largo del espesor de la muestra hay planos completos de defectos. Y entonces a los vórtices les gusta ir a esos lugares por razones que, bueno, ganan energía por ir a esos lugares porque ya el material no es superconductor ahí, entonces ganan energía porque se van ahí. Entonces, en estas imágenes de la materia de vórtices tan diversas, lo que está cambiando es el desorden que hay en las muestras en las cuales fueron nucleadas, es decir, el desorden de la estructura cristalina. Si falta un átomo, es una vacancia, si sobra uno, en intersticial, si hay un plano de defectos, de dislocaciones y demás. Y eso es lo que da origen a que las estructuras de vórtices tengan así propiedades estructurales tan diversas. Y en general en el laboratorio, cuando veíamos esto, y además cada una de estas estructuras puede asociársele una fase con propiedades estructurales distintas. Por ejemplo, uno aquí diría que en esta foto que está arriba a la izquierda, lo que se tiene es un cristal hexagonal, porque fíjense que están muy ordenaditos de forma hexagonal los vórtices, y ese cristal, bueno, por eso es como un cristal de vórtices, mientras que, por ejemplo, tomemos el caso de esta otra que está acá arriba a la derecha, o esta otra que está acá arriba al centro, que hay más desorden, entonces se tiene a los vórtices en una fase que se llama de vidrio de vórtices, porque es bastante más desordenado. Entonces, típicamente, la pregunta que siempre nos hacíamos cuando mirábamos estas estructuras en el laboratorio, es decir, preguntarnos si la estructura era ordenada o desordenada, y de qué fase con propiedades estructurales tenía, si era un sólido, si era un vidrio, si ya era un líquido. Y esas son las preguntas habituales que uno en general se hace cuando estudia un material, no solo los vórtices. Cuando uno estudia un material atómico tiene distintas fases. A bajas temperaturas tiene una fase que, con suerte, si la muestra es bastante ordenada, es una fase cristalina, pero a medida que aumenta la temperatura, esos átomos que están en los lugares perfectos de un cristal, que tiene una simetría, que puede ser cúbica o hexagonal, como acá, al aumentar la temperatura ese cristal se funde y hay un líquido, y si uno aumenta más la temperatura, pasa a haber un gas. Entonces, siempre estudiamos las fases de los materiales viendo qué tipo de orden o desorden tienen. Y lo que ocurre es que hace más o menos unos 10, 15 años hay un investigador de la Universidad de Princeton de Estados Unidos que propuso que en realidad la pregunta que habría que hacerse, y que hay una forma más general de clasificar los materiales, es si son hiperuniformes o no. ¿Y qué quiere decir esto de hiperuniforme? Bueno, hiperuniforme es un concepto que implica que uno tiene un sistema
que no tiene fluctuaciones de la densidad de partículas a longitudes de onda larga. Es decir, es un tipo de orden que es un orden escondido, que puede estar escondido aún en un sistema que a simple vista parece desordenado. Pero miramos a largas distancias, y a largas distancias las fluctuaciones de la densidad de las partículas, ya sean átomos, vórtices, burbujas magnéticas, cualquier sistema que ustedes estudien, cuando esas fluctuaciones de densidad tienden a cero, este señor propuso que estos sistemas tienen un orden escondido que se llama hiperuniformidad. Y lo que él propuso es que estos sistemas, y lo estudió y se ha visto en muchos trabajos, que estos sistemas no solo son importantes para sistemas de materia condensada, sistemas atómicos, así sistemas como lo que estoy contando yo, sino que son también, este concepto de hiperuniformidad es una forma teórica que provee un medio unificado de clasificar las propiedades estructurales de distintas fases de la materia. No solo dividirlos entre cristales y cuasicristales y cosas que son desordenadas como amorfos y líquidos, sino que hay una clasificación más general, y es que sean hiperuniformes o no. Si son hiperuniformes, no van a tener fluctuaciones de densidad importantes a largas distancias, y si no lo son, si no son hiperuniformes, las fluctuaciones de densidad son importantes. Y las propiedades físicas de los sistemas, y él dice, bueno, aunque tengamos un sistema desordenado, si es hiperuniforme, presenta este orden oculto de la hiperuniformidad, que hace que el sistema sea un sistema sin fluctuaciones de densidad y por lo tanto a largas distancias, ¿no? Y por lo tanto la compresibilidad del sistema tiende a cero, digamos, el sistema es incompresible. Y él reportó que esta propiedad se encuentra en muchos sistemas, no solo de sistemas materiales, sino incluso sistemas matemáticos, sistemas biológicos. Después voy a dar algunos ejemplos. Pero la cuestión es cómo les cuento a ustedes cómo me fabrico un sistema hiperuniforme, porque, o sea, nuestro objetivo va a ser estudiar en el laboratorio lo que nosotros quisimos hacer, fue estudiar si tenemos, en primer lugar, si la materia de vórtices es un sistema hiperuniforme, y después, en segundo lugar, bajo qué condiciones es hiperuniforme, o sea, qué tipo de desorden tiene que tener la muestra para que lo sea, o mejor dicho, si hay algún tipo de desorden que hace que no lo sea. Pero la cuestión es, eso, bueno, me lo da la naturaleza, pero si yo quiero construirme un sistema hiperuniforme, ¿cómo me lo construyo? Bueno, yo tengo acá en esta filmina, les puedo contar, por ejemplo, una forma de hacerlo, hay muchas. Pero sirve para entender qué quiere decir que el material sea hiperuniforme. Obviamente, una red perfecta, con todos los átomos, con todas las partículas en los sitios de una red perfecta, pongamos por ejemplo una red cuadrada, es un sistema hiperuniforme, porque todos los átomos están en los sitios de una red cuadrada, exactamente en la posición perfecta en la cual tienen que estar, y por lo tanto las fluctuaciones de densidad de hecho son cero a distancias largas, porque están justo en el punto exacto en el cual tienen que estar en una red perfecta. Si yo comienzo a poner desorden respecto a esas posiciones en una red perfecta, eso es lo que serían las fluctuaciones de densidad. El sistema más extremo que podemos tomar así como ejemplo es este que muestro acá a la izquierda, en el cual tengo una distribución al azar de puntos. Esta es una distribución, son los puntos, son estos puntos azules, que pueden ser lo que ustedes quieran, átomos, vórtices, coloides, burbujas magnéticas, cualquier tipo de sistema material o no material, incluso biológico. Y son estos puntitos azules. Ahora yo dividí el espacio en celditas, y además de distribuir estos puntitos azules al azar, le puse la condición de que el valor medio de partículas por celda sea 5. Un ejemplo que puse, ¿no? Entonces voy a tener algunas celdas que tienen 5 partículas, como esta acá, pero otras que no. Otras, esta celda tiene 4, esta tiene mucho más que 5, y así. Es decir, hay fluctuaciones de densidad importantes de una celda a otra. Entonces, en promedio hay 5 partículas por celda, pero hay fluctuaciones respecto a eso. Y están tiradas al azar, las partículas generadas las posiciones al azar en cada celda. Si yo ahora me fijo cuánto vale la densidad o el número de partículas para cada celda, y lo pinto con colorcitos, de azul el 0 y desde rojo tener 10 partículas, para esta distribución de partículas
Esto sería un mapa de densidad de grano grueso, digamos, o un mapa de densidad medio, y como ustedes ven hay fluctuaciones importantes. Hay lugares en donde tengo colorcitos rojos y otros donde tengo colorcitos verdes. Eso quiere decir que en este punto tenía cerca de 8, 9, 10 partículas, y acá al lado en el verde tengo del orden de 5, en el celestito tengo mucho menos. Entonces, esto es un sistema que tiene fluctuaciones de densidad importantes. Esto no es un sistema hiperuniforme. En cambio, si yo ahora genero las partículas con exactamente 5, no en promedio, sino que 5 partículas en cada celda. Dentro de cada celda, las posiciones de esas partículas pueden estar al azar. Fíjense que lo que obtengo, esa fue la condición con la cual generé esta imagen, lo que obtengo es una estructura que es claramente muy desordenada a simple vista, no están ordenados estos puntos azules. Sin embargo, cuando hago la misma cuenta de computar cuántas partículas tengo por celda y uso este mapa de colores aquí, que va desde el azul al rojo, lo que veo es que tengo una imagen que es muy, muy parecida a tener verde, o sea, siempre 5 partículas por unidad, por celda, digamos, por celdita. Este es un sistema que es desordenado, porque ustedes lo ven, es desordenado, pero tiene el orden escondido de la hiperuniformidad, porque no tiene fluctuaciones de densidad. Esto está siempre verde. Esa sería una forma de generar un sistema hiperuniforme. Como les digo, en la naturaleza, después los sistemas, debido a las interacciones que tienen las partículas, ellos sabrán qué generan y es nuestra tarea el estudiarlo para ver si son hiperuniformes o no. ¿Y por qué es tan interesante esto de la hiperuniformidad? Y es porque es un orden exótico, pero es bastante ubicuo en la naturaleza. Hay muchos sistemas materiales que presentan este orden escondido, y muchos sistemas biológicos y muchos sistemas matemáticos. Mientras que estemos hablando de distribución de partículas, que pueden ser partículas materiales o partículas biológicas o entidades matemáticas discretas, uno puede ver cuál es la distribución espacial de todas esas entidades, ¿no? Por ejemplo, en materia condensada, hay muchos trabajos en los cuales se fabrican estructuras tridimensionales con simetría, con la propiedad de la hiperuniformidad. O este otro que está aquí a la derecha es muy interesante porque es una monocapa de sílica, y esta monocapa de sílica tiene una estructura hiperuniforme, una distribución hiperuniforme de los átomos, de las moléculas, digamos, de silicio oxígeno 2, y se ha visto que este tipo de materiales normalmente, que es bastante desordenado. Ustedes ven acá la imagen TEM de este material que se ha crecido, es muy desordenado, y cuando tiene uno un material muy desordenado se imagina que lo que va a ocurrir es que este material es aislante. Nosotros tenemos un material que es un buen conductor en general cuando el sistema es ordenado. Cuando empezamos a introducir desorden en el sistema, el material pierde esa característica de ser un buen conductor y se vuelve más aislante. Sin embargo, acá, si se introduce desorden con propiedades hiperuniformes, el sistema ya no es más aislante, no es aislante, sino que sigue siendo conductor. Por eso es que esta propiedad de la hiperuniformidad es interesante también desde el punto de vista de las aplicaciones de los materiales. Pero también hay en biología sistemas, por ejemplo, la distribución de las células de los fotorreceptores de los ojos de las gallinas, tienen una distribución hiperuniforme, que es esta que se muestra aquí, como ustedes ven, es desordenada, pero es hiperuniforme. La organización de las células inmunes, y los sistemas matemáticos, por ejemplo, la distribución de los ceros no triviales de la función z de Riemann también sigue un patrón hiperuniforme. Entonces es algo muy ubicuo, digamos, en la naturaleza, este tipo de distribución. En el laboratorio, bueno, en la teoría, lo que tendríamos que ver es que el sistema tenga fluctuaciones de densidad, cambios de densidad, que tiendan a cero a distancias grandes. Eso, en teoría, es muy fácil de hacer, porque uno pone condiciones periódicas de contorno a las simulaciones, pero en el laboratorio las condiciones de contorno no son periódicas y el tamaño de los sistemas no es infinito como para estudiar eso.
Entonces lo que hacemos es estudiar de forma efectiva si los sistemas son hiperuniformes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomamos fotos de los sistemas, digitalizamos las posiciones de las partículas y calculamos esto que se llama factor de estructura. El factor de estructura no es otra cosa más que la transformada de Fourier de las posiciones, estas de Rn de las partículas. Entonces es la transformada de Fourier de la densidad de las partículas. O sea, aquí Rn es la posición de las partículas que la hemos digitalizado. Y lo que hacemos es ver cómo evoluciona este factor de estructura en el límite cuando Q tiende a 0. Si el mate Q tiende a 0, que es el vector de onda, quiere decir Q es 2pi sobre el tamaño del sistema, el tamaño máximo del sistema, en el espacio recíproco. Entonces, Q tendiendo a 0 quiere decir tamaño del sistema tendiendo a infinito. Obviamente en un experimento Q va a tener que ser 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, nunca es exactamente 0, y eso se condice con tener un tamaño del sistema finito. Cuando el factor de estructura de ese sistema, que no es más que la transformada de Fourier de la densidad de partículas, tiende a 0 de forma algebraica, cuando Q tiende a 0, ese es un sistema hiperuniforme. Entonces lo que vamos a tratar de medir nosotros es ver cuál es el comportamiento de este factor de estructura. Otra magnitud que podemos medir es la desviación estándar del número de partículas, cómo crece con la distancia. Y tiene un correlato esta magnitud con lo del factor de estructura, ¿no? Lo que vamos a hacer es contar en un círculo de radio R cuántas partículas tengo, hacer estadística poniendo el centro del círculo en toda la muestra, y ver cómo crece eso con la distancia. Si crece con un exponente que va con la dimensión del sistema, o sea, en 2 dimensiones, si crece como R cuadrado, ese sistema no es hiperuniforme, ¿ok? Situaciones importantes, la densidad de partículas da un crecimiento con la dimensión del sistema. Un sistema periódico y ordenado tiene una desviación estándar del número de partículas que crece como la dimensión del sistema menos 1, o sea, y un sistema desordenado pero hiperuniforme tiene un crecimiento de la varianza del número de partículas que está entre la dimensión del sistema y la dimensión del sistema menos 1. O sea, en 2 dimensiones sería entre 2 y 1. O sea, tenemos 2 formas de caracterizar la hiperuniformidad. Y estas 2 formas de caracterizar la hiperuniformidad no es casual, tiene que ver con que muchas veces a los sistemas le podemos sacar una foto en espacio real, como yo les mostré de los vórtices, digitalizar las posiciones de cada uno de ellos, y entonces podemos calcular fácilmente la desviación estándar del número de partículas, pero muchas veces en otros sistemas eso no se puede hacer, o se puede hacer como en un microscopio túnel de barrido con los átomos, pero para estudiarlo estadísticamente se necesita tener miles de átomos, y eso es muy difícil. Entonces lo que se hace es medir directamente el factor de estructura, que es una propiedad que se puede medir, se lo puede medir al factor de estructura mediante difracción de rayos X, o en el caso de vórtices mediante difracción de neutrones, pero esta es una magnitud que es medible también experimentalmente. Lo que nosotros vamos a hacer es una combinación entre las 2 cosas, porque tenemos la suerte de tener una técnica que nos permite calcular las 2 cosas. Lo que nosotros vamos a hacer es usar al sistema de vórtices como un sistema modelo para estudiar este tema de la hiperuniformidad y bajo qué tipo de desorden se destruye. Y vamos a, como les conté, sacar fotos de la materia de vórtices como esta que está acá a la derecha. La cuestión es, ¿cómo sacamos esas fotos? Bueno, ahora sí les voy a contar un poquito más en detalle. Yo antes les conté qué eran los vórtices, que eran fideos en los cuales se concentraba el flujo magnético en un material superconductor. Lo conté así como rápido y con los dedos para poder seguir hablando de esto, pero ahora aquí les voy a explicar un poquito más en detalle lo que es un vórtice. Tendrían que mirar esta figura que está acá a la izquierda, que lo que muestra es qué es lo que está pasando localmente con el campo magnético dentro de un superconductor tipo 2. En los núcleos de los vórtices, el campo magnético local tiene un máximo, y es allí donde están concentradas las líneas de flujo. Y ese máximo tiene en una distancia lambda, que son de algunos nanómetros, supercorrientes. Que esas supercorrientes lo que hacen es apantallar el campo por fuera de los núcleos. El campo por fuera de los núcleos es cero.
Entonces, el campo magnético local tiene estos máximos así locales en los núcleos de los vórtices. Con la técnica de decoración magnética, nosotros lo que hacemos es aprovechar de eso. Porque en una muestra superconductora, como está mostrado acá, esta muestra rosa, superconductora, no sé si ven ahí que lo estoy indicando en el mouse, la figura central. Si yo aplico un campo magnético externo, fuera de la muestra, que es esta región blanca y celestita, el campo va a ser homogéneo. Pero a medida que nos acercamos a la muestra, las líneas de campo se van a deformar porque el material es superconductor y, como les dije, la propiedad de un material superconductor tipo 2 es que el flujo va a penetrar en la muestra en forma de tubos cuantizados y localizados en estos lugares donde están los núcleos de los vórtices. Entonces, las líneas de campo se concentran en los núcleos de los vórtices, como está graficado acá, y fuera de los núcleos de los vórtices no hay líneas de campo. Se deforman en las cercanías de la muestra y adentro de la muestra ya están estos tubos, estos fideos de flujo que son los vórtices. Entonces, aquí lo que tengo es un cambio del campo magnético local, o lo que llamamos un gradiente del campo magnético local, producida por esta deformación de las líneas de flujo. Entonces, si yo de alguna manera me las ingenio para poner cerca de la muestra una partícula con una magnetización permanente, como es una partícula muy chiquita de hierro, por ejemplo, limaduras de hierro, y yo evaporo esas limaduras de hierro cerca de una muestra superconductora, voy a estar generando partículas que tienen un momento magnético permanente. Y como tengo en las cercanías de la superficie de la muestra un gradiente del campo magnético, va a haber una fuerza de atracción. La fuerza magnética que voy a tener es la magnetización de la partícula por el gradiente de campo magnético en la muestra. Entonces, ese gradiente de campo magnético produce una fuerza de atracción de las partículas magnetizadas hacia los lugares donde el gradiente de campo es máximo, es decir, hacia el núcleo de los vórtices. Y entonces esas partículas, que cuando las evaporé al hierro, fueron chocando entre sí y se fueron haciendo cada vez partículas más grandes, no van a ir a toda la muestra, no van a cubrir toda la superficie de la muestra. Debido a esa fuerza magnética, van a cubrir solo los lugares donde el gradiente de campo magnético es máximo, y es decir, van a ir a depositarse solo aquí en el núcleo de los vórtices. Y eso es lo que llamamos decoración magnética, porque con esta técnica estamos decorando las posiciones en donde están los vórtices. Esto es muy parecido a lo que seguramente ustedes habrán hecho como experimento alguna vez, que es tener limaduras de hierro y le paso un imán por arriba. El imán se va llevando las limaduras de hierro. Bueno, porque el imán tiene un campo magnético permanente que cuando sale del imán genera un gradiente de campo y va atrayendo las limaduras de hierro que están magnetizadas. Esto es muy similar. Esta concentración de líneas de flujo hace que las partículas de hierro que tienen un momento magnético permanente que yo generé acá, evaporándolas en un filamento a baja temperatura, se vean atraídas hacia las posiciones de los vórtices. Entonces en la muestra quedan en montañitas que decoran las posiciones de los vórtices. Estos experimentos se hacen a bajas temperaturas, a 4 grados Kelvin, usando líquidos criogénicos. Lo que hacemos después es calentar la muestra. Estas partículas se van a quedar pegadas a la superficie de la muestra por fuerzas de Van der Waals, no se van a despegar de la posición de los vórtices, se quedan ahí bien pegaditas. Y a temperatura ambiente llevamos la muestra ya decorada a un microscopio de barrido electrónico que nos da este tipo de fotos en los cuales en las montañitas de hierro se ven estos puntitos blancos. Debido a que hay una modulación de la altura de la superficie de la muestra, en estas montañitas está más alta, acá está más bajo, y también debido a que este material es hierro, y en general la muestra no es hierro, es otro material superconductor muy diferente, en la foto del microscopio electrónico de barrido nos da un contraste entre el hierro, que son los puntitos blancos, y los negros, que son los negros. Entonces así nosotros obtenemos imágenes, fotos estáticas de las posiciones de los vórtices en toda la muestra. Y podemos llegar a tener imágenes que si sacamos esta foto y al lado sacamos otra foto y así, y armamos una panorámica, parecida a las panorámicas que arman los celulares ahora cuando sacamos fotos, ¿no? Nos va corriendo. Nosotros hacemos algo similar con el microscopio de barrido electrónico. Lleva mucho más tiempo, obviamente, porque no es como el celular, es un barrido, tiene que ir barriendo las líneas por cada foto y después
nos movemos con un motor piezoeléctrico y vamos al lado, pero podemos armar una panorámica que tenga del orden de decenas de vórtices. Y entonces, a partir de esas panorámicas, digitalizamos las posiciones de los vórtices, es decir, definimos un origen acá que sea 0, 0, y con un programa decimos, bueno, acá hay un vórtice, acá hay otro, y tiene tal y cual coordenada, porque están en unidades de píxeles, y entonces tenemos las posiciones de todos los vórtices, de los 50.000 vórtices que hay en la muestra, y podemos calcular esto que yo les contaba, que es el factor de estructura, que es la transformada de Fourier de las posiciones, y ver si el sistema es hiperuniforme o no. A simple vista, esta foto que les estoy mostrando acá, pareciera que el sistema sería hiperuniforme porque es bastante ordenado. Pero hay otros casos más complicados. Por ejemplo, este sistema que yo les estoy mostrando acá es un material superconductor, que es el bismuto 212, y en este material se nuclean estructuras bastante ordenadas. Acá hay que prestar atención porque las dos fotos que les estoy mostrando las invertí y ahora los vórtices están en negro, no en blanco. Y las líneas azules que ustedes ven resultan de aplicar un algoritmo que se llama triangulación de Delaunay, que lo que hace es buscar los primeros vecinos de una red. Entonces, si ustedes ven, la simetría es bastante hexagonal, y cuando el número de vecinos no es 6, los pintamos de rojo. Y por ejemplo, en esta foto tenemos aquí un defecto y aquí otro, pero en general siempre tienen 6 vecinos. Acá también esta foto a un campo mayor, tenemos algunos defectos, que tenemos 5 y 7 vecinos, pero en general la red es hexagonal y no tiene defectos. Entonces, lo que hacemos es, dependiendo del campo magnético, vamos a tener más o menos vórtices en la muestra. Cuando aplicamos mayor campo magnético, los vórtices se van a ir acercando. Y por eso acá se ve claramente esta imagen que está hecha a 140 Gauss, tiene los vórtices más cerca que esta que está hecha a 53. Entonces eso nos va a dar que tenemos más vórtices en la muestra, ¿no? Entonces este estudio lo hicimos en función para varios campos magnéticos, y empezamos a bajos campos teniendo 4.000 vórtices, llegamos hasta 20.000 vórtices, así haciendo panorámicas de estas fotos individuales. Digitalizamos las posiciones de esos 20.000 vórtices y calculamos la transformada de Fourier de las posiciones de los vórtices y nos da este resultado que está acá a la derecha, ¿sí? Esto es lo que llamamos el factor de estructura, ¿sí? que es una magnitud que depende de el vector de onda en la dirección X y el vector de onda en la dirección Y. El vector de onda en la dirección X no es otra cosa más que 2pi sobre Lx en el espacio real, y en la dirección Y es 2pi sobre Li en el espacio recíproco, 2pi sobre X, 2pi sobre Y. Entonces, por eso tenemos una estructura que, esto sería un factor de estructura que es bidimensional, porque las partículas están en 2 dimensiones y su factor de estructura es bidimensional. Entonces, ustedes ven que acá estos factores de estructura tienen 6 picos muy A mí claros. perdón, se me había cortado el audio, disculpe. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Qué fue lo último que se escuchó? No, no, estábamos explicando las estructuras de vórtices y justo ahí se cortó, pero Bueno, entonces, esto es el factor de estructura que tiene eso. 6 picos característicos. O sea, esto es la vista en el plano, pero los colores indican la intensidad del factor de estructura. Rojo es más intenso, azul, como indica la escala acá, es menos intenso. Entonces, hay 6 picos. Si yo hiciera no un mapa de colores así de nivel, como grafiqué acá, si no hiciera realmente un dibujo tridimensional, veríamos que en estas posiciones hay máximos en el SDQ. Acá simplemente lo pinté con distintos colores para decir estos son los más intensos, son los rojos, los menos intensos son los azules. Y esto habla, es que veamos 6 picos, habla de que la estructura es ordenada y por lo tanto va a ser hiperuniforme, porque tenemos 6 picos bien definidos, una orientación bien definida. Y eso, bueno, ¿cómo lo vemos? Lo que hacemos es estudiar qué es lo que pasa con el factor de estructura cuando el vector de onda, este Q tiende a cero, es decir, cuando nos acercamos al origen acá. Y para estudiarlo lo que hacemos es consideramos una donita de radio Q e integramos toda la señal del factor de estructura en esa donita de radio Q. Es lo que se llama promedio angular. ¿Sí? En un Q dado calculamos el promedio
la señal en todo el ancho de la magnitud, en todo el ángulo de la magnitud, cubierto por la magnitud. Y esa magnitud es lo que les muestro en esta filmina, que es el promedio angular del factor de estructura y cómo varía con Q. Esto está graficado en una escala log-log, y por lo tanto este comportamiento que vemos así, que decae como si fuera una recta, si yo en una escala log-log tengo un comportamiento tipo como una recta, eso quiere decir que el decaimiento es algebraico, ¿sí? Entonces, efectivamente veo que el factor de estructura en estos materiales decae algebraicamente a 0, con un exponente que lo puedo ajustar, y el exponente que me sale de ese ajuste para distintos campos lo muestro acá abajo. Está siempre cerca de 1, dentro del error, en función del campo magnético que va entre 0 y 150, entonces esta es la prueba de que este sistema es hiperuniforme. Decae algebraicamente a 0 el factor de estructura con un exponente cercano a 1. Pero este sistema era bastante ordenado, así que no es ninguna sorpresa que sea hiperuniforme. Pero ¿qué pasa si yo ahora les presento a la red de vórtices nucleada en otro material, como este, como el niobio selenio 2, que ya no es tan ordenado? Acá tengo una foto de la red de vórtices nucleada en otro material superconductor, que es el niobio selenio 2, a 5 Gauss. Si aumento el campo magnético a 30 Gauss, obtengo esta red que está aquí abajo. Como ustedes ven, esto ya no es tan claro que sea tan ordenado, tan hexagonal. De hecho, el 40% de los vórtices acá a 5 Gauss tiene defectos topológicos, es decir, tiene vecinos que no son 6, tiene 5 o 7 vecinos. Y esto es bastante desordenado. La pregunta que nos hicimos fue, ¿seguirá siendo esto hiperuniforme? ¿Tendrá el orden oculto de la hiperuniformidad a pesar de que se lo ve como muy desordenado? Y entonces lo que hicimos fue estudiar en función de campo, entre 5, 12, 30, 39, 50, 68, todos estos campos, y sacarle fotos del orden de también 40.000, incluso de 50.000 vórtices, calcular el factor de estructura, que es lo que estoy mostrando acá a la derecha, y calcular, como les dije, el promedio angular del factor de estructura. Y para nuestra sorpresa, en este sistema que era desordenado, de nuevo, esto graficado en una escala log. De hecho, acá grafico directamente el logaritmo del factor de estructura en función del logaritmo de Q sobre Q0, y lo que se ve es que decae algebraicamente. Fíjense ustedes que los datos son los puntos abiertos y las líneas de color es un ajuste algebraico, y encontramos que el factor de estructura decae cuando Q tiende a 0, algebraicamente con un exponente que son los que están listados acá a la izquierda, en general muy cercano a 1. Entonces esto lo que nos aportó como información es que, aunque veamos que la red es muy desordenada, como observamos aquí en estas imágenes, el sistema sigue presentando el orden oculto de la hiperuniformidad. Y lo último que les quiero contar, porque ya me estoy extendiendo mucho, es el caso en el cual, un caso que vimos que ocurre cuando el material superconductor tiene defectos planares. Planos de defectos. Cuando el material superconductor tiene planos de defectos, lo que ocurre es que las estructuras de vórtices, los vórtices se alinean así en líneas como están acá en esta foto que les estoy mostrando. ¿Sí? Esto, bueno, para algunos me podrán decir es súper desordenado, otros podrán decir, no, es ordenado, porque están puestos en líneas. Entonces nosotros nos preguntamos que si esto era hiperuniforme o no, esta estructura. Y calculamos nuevamente el factor de estructura, y cuando tenemos estos desorden, este tipo de defectos planares en el factor de estructura, esto era para una muestra, las dos paneles de arriba son para muestras que no tienen este desorden planar. Pero cuando tienen desorden planar, o sea, planos de defectos, en el factor de estructura empiezan a aparecer estas líneas que son justamente en la dirección perpendicular a los defectos, y calculamos de nuevo el promedio angular, y lo que encontramos fue que cuando el mismo material superconductor, por cómo fue crecida la muestra, presenta estos planos de defectos, el factor de estructura ya no tiende a 0, sino que satura. Y acá lo ven porque ustedes tienen los puntos llenos, que es en las muestras que tienen desorden puntual, y los puntos abiertos es en estas muestras que tienen estos planos de defectos. Cuando uno crece un material, algunas muestras salen con defectos en forma de plano y otras no. Eso es algo muy difícil de controlar. Se sabe que
que ciertos métodos de crecimiento, la frecuencia de la aparición de estos planos de efecto es mayor que en otros. Pero no es algo que yo voy a decir un día, me voy a levantar y voy a crecer una muestra, la voy a sacar sin defectos planares o con defectos planares. Eso tiene que ver con la dinámica del crecimiento de cristal en el horno y es muy difícil de controlar. Entonces, se crecen cristales, de hecho se crecen muchos cristales y aún de un mismo batch, una misma crecida, salen algunas muestras que tienen defectos planares y otras que no. Entonces, bueno, las que no tienen defectos planares van a tener una estructura de vórtices que es hiperuniforme, porque el factor de estructura decae a cero de forma algebraica, pero como ustedes ven en estas muestras, en estos datos que son con puntos abiertos, los que no están llenos, no cae a cero el factor de estructura, de hecho satura. Eso quiere decir que con esos defectos planares se perdió ese orden oculto de la hiperuniformidad, y quiere decir que las fluctuaciones de densidad son importantes. ¿Y eso en dónde ocurre? Bueno, ocurre en las dos direcciones, tanto a lo largo de los planos como perpendicular a los planos. Y eso tiene que ver con que en estos planos de defectos las partículas, que en este caso son los vórtices, están muy encajonadas, digamos, y las fluctuaciones de densidad en la dirección perpendicular a estos planos están dados por la distribución espacial de estos planos, que siguen una estructura aleatoria, porque así salieron aleatoriamente en la muestra, no lo puedo controlar. Y además, dentro de cada plano, tienen una distribución también un poco aleatoria. Eso lo entendimos mejor haciendo simulaciones, y lo que entendimos fue que cuando las partículas están adentro de ese plano, lo que hacen es que están muy encajonadas en ese plano de efectos y se distribuyen de forma aleatoria, con una distancia promedio, pero con desplazamientos respecto de esa distancia promedio que son aleatorios. Y por eso el sistema tiene fluctuaciones de densidad importantes, tanto en la dirección a lo largo de los defectos como perpendicular a ella, y por eso se pierde la hiperuniformidad en estos sistemas. Y esta es una información muy importante que le pudimos pasar a la gente que crece materiales y que busca crecer materiales con propiedades hiperuniformes, porque es una llamada de atención que dice, si usted trata de crecer un material cristalino sobre un medio que tiene defectos en forma de planos, nunca va a lograr que sea hiperuniforme. Tiene que controlar muy bien que crecer esos materiales sobre un sustrato que no presente este tipo de defectos planarios. Bueno, y entonces ya así paso a tenía más datos, pero paso a las conclusiones, porque así no se hace tan largo. Y bueno, la conclusión del trabajo es que nosotros reportamos, y de hecho fuimos los primeros en el mundo en reportarlo, de que cuando el desorden presente en las muestras superconductoras es puntual, independientemente de que la muestra, de que los vórtices parezcan pertenecer a una estructura desordenada, como esta que muestro acá, o una estructura ordenada, como la otra que mostré, el factor de estructura tiende a cero cuando Q tiende a cero, es decir, el sistema es hiperuniforme. Mientras que si las muestras presentan defectos planares, el factor de estructura satura a Q bajos, es decir, las fluctuaciones de densidad son muy importantes y la estructura no es hiperuniforme. Y ese, bueno, era el último mensaje que quería pasarles para que se lleven a casa, y es que las propiedades físicas del sistema no solo dependen de si el sistema es ordenado o desordenado, las propiedades físicas como la conductividad eléctrica, la conductividad óptica, incluso las propiedades estructurales, no solo dependen de si el sistema es ordenado o desordenado, sino que en particular dependen de si el sistema es hiperuniforme o no. Es decir, yo puedo tener una estructura muy desordenada, pero tiene el orden escondido de la hiperuniformidad, que tiene que ver con la compresibilidad del sistema, con que haya o no la posibilidad de hacer fluctuaciones de densidad. Y si no está la posibilidad de que estén esas fluctuaciones de densidad, el sistema es hiperuniforme y va a responder con ese orden escondido de una forma diferente a los sistemas que no lo son, que no son uniformes. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y ahora escucho las preguntas que tengan para hacerme. Muy interesante, terriblemente interesante, porque es algo primero con lo cual no estamos quizá acostumbrados a trabajar, y obviamente se nos abren un montón de preguntas que uno quisiera hacer, pero bueno, están primero los estudiantes y
Ahora, antes estudiantes y ahora colegas que nos han preguntado. Eh, bueno, primero le paso una pregunta de un estudiante que decía, eh, aplicaciones directas de este tipo de investigaciones, más allá del estudio quizás de estas, eh, de estas hiperuniformidades, ¿cuáles podrían ser como para poder tener, que tengan una idea más acabada los estudiantes de este tipo de aplicaciones? Sí, hay materiales, hay una serie de materiales que tienen los materiales cristalinos, tienen un orden hiperuniforme que se usan para unos sistemas ópticos que se llaman, estoy tratando de traducir, eh, aislante de banda fotónicos completo, es decir, que uno viene con luz polarizada en todas las direcciones y el material es completamente aislante. Eso está buenísimo porque es como la Invisibility Cloak, la que tiene Harry La, Potter. la- ¿Te lo la pones? capa de invisibilidad, sí. Sí, la capa de invisibilidad. Bueno, sería como una cosa así. Eso se llaman materiales aislantes fotónicos completos, en todas las direcciones y en todas las frecuencias. ¿Sí? Todas las Ajá. frecuencias de la luz la aislás. Eso obviamente es algo que es muy difícil de lograr desde el punto de vista de las aplicaciones. Sería efectivamente eso que hace Harry Potter, se pone una capa y no lo ve nadie, digamos, ¿no? Tener un material que uno lo pone adelante de la luz y bloquea completamente la luz en todas las frecuencias y en todas las polarizaciones. Bueno, hay ciertos de estos materiales que tienen, que se crecen, son films de semiconductores que se crecen de forma tal que tienen una estructura hiperuniforme, la distribución de los átomos y los semiconductores, y se ha visto que esos materiales tienen esa característica, que son, bloquean casi completamente el paso de la luz en todas las frecuencias. Es una aplicación súper directa, que por ejemplo, se usaban antes también en la búsqueda de ese tipo de aplicaciones, se usaban cuasicristales, pero los cuasicristales dejaban pasar la luz a frecuencias bajas, creo. Y se encontró que si en vez de ser cuasicristales, los átomos están en un arreglo hiperuniforme, bloquean completamente el paso de la luz. Otra propiedad es que, por ejemplo, esto que yo contaba de monocapas de materiales que en general son aislantes, como la sílica. La sílica es un material que en general es aislante. Eh, pero bueno, si en vez de estar en estado desordenado aleatorio, se genera una monocapa de sílica de forma tal de que las moléculas de sílica están distribuidas en un patrón hiperuniforme, ese material es conductor eléctrico. Entonces, eso es muy interesante porque uno utiliza el mismo material atómico para crecer, pero solamente acomodando de forma distinta a los átomos, ya sea en un semiconductor para los aislantes fotónicos o en sílica para las monocapas, tiene un dispositivo con propiedades de conducción eléctrica u óptica diferentes, solamente arreglando los átomos en una estructura uniforme. Esas son dos aplicaciones, pero hay muchas Bien. más. Lo que esas me parece que son como las más impactantes. Entonces, por eso nosotros también usamos a la materia de vórtices como un sistema modelo para estudiar bajo qué condiciones se nuclean estos materiales hiperuniformes, porque si generamos estos materiales fotónicos hechos con semiconductores en un sustrato, porque en general se usa un sustrato, se crece como un sustrato, si el sustrato llega a tener un defecto planar, no va a ser hiperuniforme, entonces no vamos a tener un aislante esto de fotónico, digamos, ¿no? Entonces, eso es nosotros usamos los vórtices como un sistema modelo para estudiar eso. Cuando se refiere a efectos planares y todo, pues, porque me parecía que muchas de las muestras daban esa idea, como que siempre se prioriza más que nada cuestiones de estudio en forma de planos. Eh, ¿Es así intencionalmente o es para sacar algún tipo de efecto que pueda ser generado si uno va apilando esos planos y altera el estudio, digamos? Sí, altera mucho. Yo acá conté dos ejemplos nomás. Tengo estudios hechos en otro tipo de desorden, pero no me parecía
poner tanta información. Y además, bueno, lo que yo conté, por ejemplo, esta foto que tengo acá arriba, el desorden es puntual. Sí. El tipo, como yo les decía, crecemos una muestra y tiene sus vacancias, sus intersticiales, átomos que faltan, otros que sobran, otros que están desacomodados, defectos, ¿no? Eso es lo más común. Y después, además, se le pueden generar otro tipo de defectos a la muestra, irradiando a las muestras, ya sea con electrones o se las puede irradiar con iones, que son partículas que lo que hacen es generar defectos. Si yo irradio las muestras con electrones, se generan dislocaciones, pares de dislocaciones, que son defectos. O si la irradio con iones, se generan columnas de agujeros, columnas de defectos, que también los puedo distribuir al azar. Tengo estudios hechos en eso, pero bueno, aquí no lo conté. Sí, sí. Pero es como que el tema de los planos es que el desorden que introducen es mucho más extremo, porque esto que ustedes ven acá como líneas, en donde están los vórtices, planos quiere decir que en el plano perpendicular a la pantalla, la muestra sigue, tiene un espesor. Claro. Y quiere decir que acá yo solo estoy mirando la proyección en la pantalla, pero esto sigue así perpendicular, así la pantalla, no sé si se ve mi mano, Claro, sigue así perpendicular como un defecto. Es un desorden muy extremo, porque no es unidimensional. Por ejemplo, esto de hacer irradiación con iones y que genera una columna de defectos es unidimensional, es una columnita. Esto en cambio acá es bidimensional, es un plano. Eso lo que hace es que encajona bien a los vórtices, que en definitiva son líneas de flujo que se van a quedar metidas ahí adentro, y tiene una muchísima capacidad de generar estas deformaciones, estas fluctuaciones de densidad, porque lo encajona, gana muchísima energía el vórtice por ir ahí. Mientras que si yo tuviera tubos unidimensionales, la energía que gana por seguir ese tubo, bueno, gana esa energía, pero las fluctuaciones de densidad que genera no son tan importantes. Como que yo mostré dos casos extremos, pero a los materiales superconductores está en la búsqueda desde el año 86, que se descubrió en los ITCs, se ha buscado también formas de incrementar la corriente crítica hasta la cual el material es superconductor, porque eso lo hace más útil para aplicaciones, y eso se hace generando defectos en el material. Entonces hay toda una zoología enorme, una gran variedad de defectos que se generan. Yo acá conté estos dos extremos, tenemos trabajos en el medio también, pero me parecía mucha información. No, está bueno porque se nos disparan muchas, pero muchas consultas. Luis, ¿vos tenés alguna Sí, pregunta más? sí, una también que es un estudiante que dice, bueno, los superconductores trabajan a temperaturas muy bajas, es algo que nosotros comentamos siempre porque hemos hecho visitas en Balseiro con estudiantes de secundaria y algunas veces nos han llevado a bajas temperaturas y bueno, lo primero que nos muestran era los superconductores que trabajaban aproximadamente a menos 153 Celsius. ¿Esta hiperuniformidad influye en la temperatura de que trabaja como superconductor o no? No. ¿O no está relacionado? No, porque la temperatura hasta la cual el material es superconductor, que se llama temperatura crítica. Sí. Los superconductores de alta temperatura crítica, la temperatura máxima crítica es esa que vos dijiste, más o menos menos 150 en un sistema de mercurio bajo presión. Los que más comunes, o por ejemplo estos que yo estoy mostrando acá, tienen una temperatura crítica de menos 210, una cosa así, menos 210, menos 220, es una temperatura crítica más baja aún. Y esa temperatura crítica está dada por las propiedades electrónicas del material superconductor. Y la hiperuniformidad es una propiedad en la estructura de vórtices que aparece y se nuclea cuando uno aplica un campo magnético. Mientras que la temperatura crítica de un superconductor tiene que ver con propiedades electrónicas de los electrones que se están condensando y están dando lugar a la superconductividad, digamos, ¿no? Son como fenómenos que van por canales por separado, digamos. Si yo quiero cambiar la temperatura crítica de un material superconductor, lo que hago es, le aplico presión, aplico un dopante para cambiar la movilidad de los electrones que, digamos, que están produciendo la superconductividad.
En cambio, esto es una propiedad que una vez que está establecido la fase superconductora, aplico un campo magnético, se genera una red de vórtices, y ahí estudio si es hiperuniforme o no. Correcto. No sé, Leo, si te quedó algo, porque A mí también me había quedó, comentado de las aplicaciones también, así que sí, a mí eran me quedó una, bastante... pero es y ya la dejo de molestar a la doctora. Es muy, una de las cosas más interesantes quizás es el hecho de que, bueno, uno trabaja con materiales que los va moldeando de acuerdo a su propia investigación, pero también eh, estas configuraciones aparecen en sistemas biológicos como el que había nombrado, que eran los ojos de los pollos, los ojos de las gallinas. Eh, yo lo que quería preguntar es si había algún tipo de ventaja. O sea, primero y al principal a mí nunca se me hubiera ocurrido estudiar el ojo de una gallina para ver si encuentro este tipo de cosas. Pero bueno, más allá de eso, si hay algún tipo de ventaja en que este tipo de distribución en los conos, en los conos fotorreceptores de este tipo de animales, le diera con respecto a no tenerlo. O si hay algún Que estudio sea acerca de eso. hiperuniforme, decís. Sí, Sí, no sí, sé sí. la respuesta a esta pregunta. Ah, La verdad es que eso no lo sé. El caso de los conos de los fotorreceptores de la gallina, yo siempre lo cuento como un ejemplo de que la hiperuniformidad es una propiedad estructural de sistemas discretos, digamos, que no solo ocurre en sistemas materiales, sino que ocurre en sistemas biológicos. Pero la verdad es que no sé si tiene alguna ventaja. Creo que es así y que es un hecho. Ahora, si desde el punto de vista evolutivo eso tiene alguna ventaja, no lo sé. Ni lo he visto tampoco escrito en los reviews que lo bien, citan, digamos. Me parece que es está bien. No, porque fue complejo. un caso muy emblemático, por lo menos Sí, buscando noticias y buscando información aparece el ojo del pollo o el ojo de la gallina como un caso emblemático de... sí, quizás las personas que estudiaron eso más en detalle saben responderte esa pregunta. Yo honestamente no lo sé. A ver, la diferencia entre el caso del ojo de la gallina y lo que yo estudio es que el ojo de la gallina es lo que es, no Claro, le ya puedo está. cambiar nada, mientras que una de las ventajas de los sistemas materiales, y sobre todo la materia de vórtices que yo uso, lo dije muchas veces usando la palabra sistema modelo, quiere decir que cambiando parámetros experimentales yo lo puedo controlar. El ojo de la gallina no, salió como Claro. salió. Bien. Yo cambio el campo magnético, cambio la temperatura y cambio el desorden y puedo controlar las propiedades estructurales, Buenísimo. digamos. Entonces, esa es la diferencia. Eh, el tema es que no sé cómo hacemos para hacer gallinas que tengan o no tengan patrones Claro. uniformes. No te puedo Buenísimo. decir si hay alguna ventaja evolutiva respecto a eso, no lo sé. Muchas gracias. Una última pregunta que surgió ahora es, ¿con qué tamaño de muestra trabajan? Trabajamos con muestras que son monocristales, es decir, que toda la muestra es un cristal Un monocristal. orientado con las direcciones cristalinas bien definidas, que tienen tamaños del orden de entre medio milímetro y 2 milímetros, ¿sí? Muy chiquititas. A las Claro. muestras las manipulamos en lupas en el laboratorio, son realmente muy pequeñas. ¿Sí? Sí, porque Ya si como habló del uno, crecimiento de los cristales, por eso era la claro, pregunta, digamos. este tipo de muestras superconductoras, para hacer un monocristal, son en general muestras muy pequeñas. Hay otro tipo de muestras que son monocristales y son enormes, que se usan un montón, que es el silicio. El silicio, hay wafers de silicio que tienen 10 centímetros de diámetro y son un monocristal. Pero no todos los materiales pueden crecerse en forma monocristalina con tamaños tan grandes. Estas muestras superconductoras es difícil tener un monocristal, es muy difícil tener un monocristal de algunos milímetros. Hay algunas personas en el mundo que en algunos sistemas lo han logrado hacer. Es algo que es deseable para ser utilizadas esas muestras después en otras técnicas, pero no hay muchos lugares en el mundo. En general, cuando uno agranda el tamaño de la muestra, no tiene un monocristal, sino que tiene dos cristales pegaditos. Y eso se ve cuando Claro. en el crisol y en el horno que se creció la muestra, uno busca y encuentra que hay dos cristales pegaditos. Eso con una pinza enseguida se parten porque son dos cristales que crecieron y se chocaron. Claro.
Pero esos son los tamaños, sí. Bueno, Leo, si no te quedó más nada, le Agradecer un agradecemos. montonazo. Sí, sí. Agradecer también el hecho de que nos haya también, al principio de la charla, nos haya pasado la información que sirve para nuestros colegas y para nuestros estudiantes acerca de las escuelas de verano del Balseiro y acerca de la predisposición que tiene el instituto para poder dar charlas, dar cursos, que ya... Sí, hay todo un programa de formación permanente para docentes secundarios. Y además, bueno, esto quizás va a ocurrir más en un par de años o en el futuro. La Fundación Balseiro, yo estoy también en la Fundación Balseiro, la Fundación Balseiro tiene también todo un programa que planea desarrollar a futuro para fortalecer así jornadas con docentes de colegios secundarios en una casa que se llama Casa Leu. Ahí se planea hacer actividades con docentes de colegios secundarios, entonces van a haber novedades pronto de distintas actividades, pronto, en un par de años, distintas actividades que se van a ofrecer a través del instituto y de la Fundación Balseiro para los docentes de escuelas secundarias. Para acá el instituto tiene una larga tradición y siempre hemos considerado muy importante el poder brindar estas escuelas de formación docente para que los docentes vengan, nos visiten y puedan ver de primera mano cómo son los experimentos y puedan llevar eso después a las aulas en los chicos de los colegios secundarios, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Les queda el contacto del instituto y por las actividades que se publican. Sí, nosotros hemos tenido, por separado, pero hemos tenido la suerte de poder hacer varios de los cursos que dan para profesores de enseñanza media. Sí, eso yo a los chicos que están escuchando, bueno, ustedes les habrán dicho probablemente un montón de veces, pero yo lo digo también, los animo a que se presenten, en general ahí creo que hay un mínimo de financiamiento, no sé cómo está eso ahora, pero cubren parte de los viajes y demás, y es muy interesante, y los animo a que se presenten, porque van a aprender y divertirse un montón, ¿no? Sí, y le van a poder transmitir a los chicos que están en el aula. Damos fe de eso, de que realmente aprendemos y nos divertimos un montón. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.